No sabes cuánto te agradezco que estés aquí. Lo que estás pasando ahora mismo en tu vida está muy a flor de piel. O sea, yo lo único que pedía, desgarrada, era que no fuera la parte de incompatible con la vida. Cuando una mujer tiene el anhelo de ser madre, Sí. es como que es irrefrenable. ¿Tienes algún recuerdo de decir esto me ayudó? En este embarazo me he reconciliado mucho con el cuerpo de la mujer. Ya. O sea, me parecemos poderosas. ¿En algún momento pensaste que no querías hacerles pasar por eso? Te sientes culpable de no haber avisado antes. Hay algo que nos va a unir siempre, que es el amor. Muchas veces sientes tanto dolor o estás tan cansado. Cuando toca llorar, llora, Sí. ¿sabes? Entonces libera todo eso. Bueno, Elena, bienvenida a Manantial. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti, ya estamos emocionadas las dos. Creo que es un momento muy especial. No sabes cuánto te agradezco que estés aquí. Os lo digo a todas, pero te lo digo de corazón ahora mismo porque creo que lo que estás pasando ahora mismo en tu vida está muy a flor de piel. Ha pasado hace poco tiempo y creo que no es nada fácil, nada ponerte a expresarte y a contarlo por muchas veces que lo hayas podido hablar o por muchas veces que lo hayas podido verbalizar. O sea, creo que esos sentimientos siguen ahí como muy recientes y bueno, no sabes cuánto te agradezco que tú sí y que hayas venido. A mí me gusta empezar los episodios dejándoos que os introduzcáis, que resumas brevemente tu vida y algo que destacarías de ella. Pues yo soy Elena Gallo Moltó, hija de Paco y Elena, una pareja que se ha querido y se quiere muchísimo desde los 17 años y la mayor de 3 hermanas y tengo 4 hijos, 3 en la tierra y 1 en el cielo, con un hombre maravilloso que se llama Rafa. A tu lado. Y algo que destacaría de mi vida, pues que soy súper familiar, una persona muy familiar. ¿Hace cuánto os casasteis, Rafa y tú? Nos casamos en enero del 2016, en un mes un poco raro, pero yo soy muy de pálpitos y tenía una relación con mi abuelo muy estrecha, que fíjate, nuestros abuelos. Sí. Se pues conocían, eran amigos sí, y aquí estamos tú y yo hoy. Qué fuerte. Sí, cuando te llamé dije, aquí se están moviendo hilos. Sí. Pues cuando Rafa me pidió matrimonio, yo le dije a mi abuelo Eugenio, abuelo, tienes que estar, porque ya tenía 90 y pico años, ¿sabes? Y entonces me dijo, esto no depende de mí, depende del creador, que te descrea de un plumazo. Me dijo, yo me moría de la risa, pero le dije, o sea, no sé, tuve un pálpito y dije, Rafa, ¿qué te parece si lo hacemos en invierno? Porque como que intuí que no llegábamos a la primavera y quería que mi abuelo estuviese. Y mi abuelo murió a los 2 meses de casarnos. No habría llegado a primavera. Y nos casamos en enero con un sol radiante, maravilloso, con un vestido de terciopelo monísimo, abrigadito. Oye, me encantan las bodas de invierno. Sí, preciosas. Son preciosas. Sí, sí. O sea que lleváis 2016. Vamos a hacer 10 años. Vais a hacer 10 años. Sí. Justo. ¿Qué momento destacarías de esos primeros años de matrimonio? Pues, a ver, o sea, yo he tenido varias relaciones y Rafa, mi madre siempre decía, Elena, paciencia que llegará el hombre de altura. Mide 1,95 y entonces era literal que llegaría el hombre de altura. Sí, sí. Nos conocimos en Cerdeña, en Italia. Sí. Y de esos primeros años, pues, o sea, realmente no echo de menos nada porque todo ha crecido. O sea, hemos crecido en comprendernos, en acompañarnos. O sea, es el hombre para mí, ¿sabes? Sí, o sea, no tienes nostalgia de repente de años más para nada jóvenes. O sea, de libres. hecho te diría, Sofía, que con todo lo que nos ha pasado últimamente estamos en el mejor momento. O sea, que ha sido duro, pero estoy más enamorada que nunca, más unida a él que nunca, pues esperando su llamada de media mañana que me llama todos los días. ¿Ah, sí? Sí, es muy mono, o sea, es muy buena persona. Súper cariñoso, amigo de sus amigos. O sea, me gusta lo de la llamada. Sí. Me parece súper... Y que nos hemos visto hace 2 horas. Sí. Pero es, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la mañana? ¿Qué tal? Tal. Y entonces, pues ese ratito que yo ya sé que vamos a estar ahí y que estamos pendientes el uno del otro. Tú eres psicóloga.
Yo soy psicóloga, sí. Y te centras, vamos, en niños, ¿no? En niños y adolescentes. En niños y adolescentes también. Sí, pero sobre todo mi pasión, o sea, yo empecé a estudiar psicología motivada para pues tener herramientas para sacar adelante y dar posibilidades a niños con discapacidad. Concretamente niños con discapacidad. Sí. Eso es mi pasión. Luego sí que hago psicoterapia con adultos también, pero sobre todo era eso. O sea, y entonces hice máster en atención temprana y son mis predilectos. O sea, son tus predilectos. Sí. ¿Y tienes alguna anécdota de alguno de los niños, de las familias? ¿Tienes relación? Entiendo que tendrás mucha relación con las familias de estos niños. Pues mira, tengo una anécdota que ahora que me ha venido a la mente, ¿no? Sí. Que ahora llegaremos, ¿no? Pero cuando recibo el diagnóstico en mi cuarto embarazo de Pepe, sí. ¿Sabes a quién llamo? A la madre de Hugo, que es un niño con síndrome de Down, con el que yo trabajo, y tardó exactamente 15 minutos en presentarse en la puerta de mi casa para darme un abrazo. De madre a madre. Qué fuerte. Cómo conecta... Impresionante. Ahí el sufrimiento, bueno, la empatía, ¿no? De sé el miedo que puedes estar sintiendo ahora, sé lo que te puede estar pasando por la cabeza y ¿te importa si voy? Y le dije, no, si es que, o sea, me salió llamar a mi madre y luego a ella, ¿sabes? O sea, fue ese orden. Qué bonito. Porque al final, a través de la vocación también profesional, hablaba con otra madre hace poco, dice, eso mi familia, construyo familia en el terreno profesional también. Sí. Qué importante es eso fuera de casa, que en el ambiente laboral se construya también muchos vínculos y lazos que tengan esa calidad humana. Sí. Va más allá, ¿no? De un simple propósito profesional. Me quedo con esa empatía. Y ahora háblame de tus hijos, de cómo llegaron, porque llegaron rápido después de casaros o tuvisteis varios años donde os costó. Pues mira, cuando nos casamos ya sabíamos que yo tenía endometriosis de grado 4, entonces que iba a ser difícil. ¿Me explicas un poco? La endometriosis, o sea, la endometriosis es como o sea, es que no me quiero meter como en terreno. Sí, porque es algo como muy extendido, pero es una enfermedad que tenemos algunas mujeres, muchas. Que es muy común, ¿o no? Es muy común, pero muy difícil verlo porque hay veces que no se ve bien en una ecografía. Vale. Entonces hay una serie de síntomas que te lo evidencian y luego hay en ecografías pues quistes endometriósicos que lo confirman. Yeah. Y en mi caso era muy severa. De hecho, en alguna revisión me dijeron, no vas a ser madre. O sea, y para mí, si recuerdo algún deseo de mi infancia, que tú me preguntes, desde que tengo uso de razón, lo que he querido es ser madre. Y bueno, éramos conscientes cuando empezamos, ¿no? O sea, yo se lo conté a Rafa y Rafa siempre me ha dicho, o sea, para mí eres mi todo. O sea, los hijos serán un fruto que vendrán o no, pero para mí eres mi todo. Y entonces fue un camino que, o sea, de mucha oscuridad, porque... ¿Cuántos años? Nos casamos en el 16 y nuestro hijo Rafa nació en 2018 a finales. Pero como ya lo sabíamos, enseguida, según nos casamos, nos pusimos a buscar tratamiento y a ver cómo pues, lograrlo, ¿no? Porque era muy, muy difícil. Porque resulta que además la endometriosis solamente se cura con un embarazo. ¿Ah, sí? Sí, no hay cura. Yeah. O sea, entonces el propio embarazo es lo que de verdad que la cura. Y la cura. Claro. O sea, que luego igual desarrollo de nuevo endometriosis, pero es que ahora mismo, a día de hoy, los embarazos de mis hijos lo han eliminado por completo. Claro, no, ya has podido tener 3, 4 hijos. Sí. Claro. Y entonces llegó el mayor a los 2 años, sí. Pero ese camino que decías tú era... O sea, pues más de oscuridad porque pensabas que podían no llegar nunca. Es que yo ahora pienso en todas las mujeres que están en ese proceso, cada mes que te confirma que no lo has logrado. Claro, estás pues rodeándote de personas en tu mismo proceso vital, ¿no? Y entonces estás casando y están teniendo hijos. La que te cuenta que se ha quedado sin quererlo. No sé, es qué dolor. O sea...
Es que además es un dolor como que no se puede, o sea, no se puede contar con palabras, porque es como, no sé, es del alma, ¿sabes? Y entonces cuesta mucho. Y... ¿Recurriste en algún momento a, no sé, a personas o a gente, o buscaste apoyo durante ese tiempo? ¿Tienes algún recuerdo de decir, esto me ayudó? Por darle de repente una esperanza a alguien que esté en ese momento de decir en plan, oye, pues mira, te aconsejo que hagas esto, o que vayas a buscar, pues no sé, que estés tranquila, que no te exijas a nivel laboral. O sea, ¿hay algún consejo que podrías darle a alguien que...? O sea, sobre todo intentar que no divida a la pareja. Ya. O sea, porque yo creo que los hombres lo viven como de otra manera, que cuando una mujer tiene el anhelo de ser madre, es como que es irrefrenable ese deseo. Porque, no sé, como que estamos hechas para dar vida, ¿no? Para albergarla y darla. Entonces, muchas veces los hombres como que no entienden ese nivel de deseo. Y creo que es muy importante la comunicación en pareja y el darse como tiempo al duelo. Que no haya presión por parte de uno o de otro. No llores, no pasa nada. Me acuerdo una vez que le dije a Rafa, no me vuelvas a decir no pasa nada. Porque es como si me estuviese yo volviendo loca. Es que está pasando. Claro. Es que llevamos ya 1 año y medio y otro mes que no vamos a conseguirlo, ¿sabes? Sí. Entonces sí pasa, pero estamos juntos en esto. Y entonces Rafa empezó a cambiar como el discurso y era, vas a ser madre. Entonces en ese momento empezamos a lista de adopción y lo primero que hicimos, que mira, me emociono, fue apuntarnos a... Emocionate porque son... Adopción de necesidades especiales. De necesidades especiales. Estábamos tan abiertos a coger la vida. Sí. Y luego fíjate cómo, o sea, como con Pepe es que ya estaba el corazón dispuesto, ¿sabes? Pero sí, era lo que nosotros íbamos, pero justo en ese momento es cuando me quedé embarazada de Rafa. Me parece que te emociones con pensando en esta situación que viviste en su día. Yo creo que son lágrimas también sanadoras, son de emoción. Creo que es de de una calidad humana que también conectas mucho con esa realidad de esos niños, ¿no? Y al final, pues mira, he estado hablando con madres de adopción, madres de acogida, esa oportunidad de darles a esos niños una vida pues en familia. Y efectivamente luego nunca sabes hacia dónde te va a llevar, ¿no? Esa preparación, o solamente que te hayas abierto o predispuesto a adoptar a un niño con discapacidad. Entonces, bueno, te quedas embarazada y claro, es otra sensación, o sea, ¿cómo lo viviste? Bueno, es la felicidad máxima. O sea, que ojalá todas en algún día lo consigan, en las que están en esa lucha. Y porque es claro, o sea, yo siempre digo que el que nos haya costado tanto es que lo valoras tantísimo. Me acuerdo las primeras 24 horas de mi hijo Rafa, le tenía en brazos todo el tiempo y tenía como flash de, en algún momento, o sea, como si estuviese cuidando el bebé de otra, ¿sabes? Como que no hubiese sido mío. Digo, no es verdad que esto me esté pasando. Después de tanto que hemos peleado, de tantas lágrimas, esto no es cierto. Un parto precioso, o sea, una luz que entraba en la habitación. Recuerdo súper idílico. Una pasada de bonito. Y luego, claro, o sea, el verle crecer, tal, y como además no teníamos expectativas, ya era nuestro 100%, pues todo lo que ha ido pasando después ha sido a más y a más, ¿sabes? Pero era vivir, que eso también me gusta, porque como pensábamos que iba a ser nuestro único hijo, pues lo hemos vivido con una intensidad. Y entonces eso es también precioso porque te hace ser muy consciente de tu suerte, ¿sabes? Y entonces les miras maravillada. Desde luego. Y luego llegaron los otros dos. Sí, luego a los 2 años de Rafa llegó Curro, que va a cumplir ahora 5. Y entonces igual, o sea, yo, bueno, después de Currete empecé a vender todo en Wallapop. O sea, mi hermana Alejandra estaba embarazada también de su cuarto. Y yo empecé a vender todo, la bañerita, tal, porque esto, o sea, a Curro le tuve en el 2020 y esto era ya 2023. Claro. ¿Vale? Y entonces nada, digo, pues nada, esto ya
se ha terminado. O sea, Sí. entonces empecé a vender la cuna, la bañerita, el no sé qué. A mi hermana digo, quédate la ropa de embarazada ya, que no, No yo quiero no la voy a nada. necesitar para Claro. nada. Y estaba embarazada cuando estaba haciendo todo esto. O sea, me acuerdo un día diciéndole a mi hermana que estaba a punto de dar a luz, que le dije, digo, ¿me das una pereza? Yo ya en mi cuerpo he vuelto a querer otra vez mi cuerpo, como a reconocer mis formas, porque es que el posparto también, tela. Y dije, tela. pues nada, qué bien, yo con 2. Y es que estaba embarazada cuando se lo estaba diciendo todo esto. Entonces, otro milagro. Qué heavy. Sí, y entonces llega Eugenia, una niña además, Claro. Tiene los ojos muy parecidos a los tuyos, que yo digo que es como un regalo del cielo, pues es ese toque final, ¿sabes? Del cielo en sus ojos. Sí, la he visto en los vídeos. Una monada. Y pues a los 4 meses de dejar la lactancia, Pepe. Sí, o sea, ellos 2 súper seguidos. Súper seguidos, sí, súper. O sea, de hecho, lo de Pepe fue... O sea, yo todo el tiempo es como una incredulidad, digo, no puede ser que nos esté pasando. Me encanta porque te sigues sorprendiendo con una normalidad o con una realidad que para mucha gente es muy normal, pero sin embargo tú haberlo podido percibir desde el minuto 1 como algo que os puede costar o como algo que puede que no llegue, claro, estás sabiendo apreciarlo que probablemente no lo cambies por nada del mundo. Es un milagro total. O sea, es que no tengo otra forma de describirlo. Porque no soy consciente, o sea, cuando ha pasado, sí sé que hemos hecho cosas para que pasen, obviamente, claro. Pero no te puedo decir es que es un día X haciendo, no. O sea, si es que hemos hecho lo mismo de siempre, ¿sabes? O sea, no sé, es muy curioso, ¿sabes? Y de hecho, ojalá poder repetirlo, pero es que no. O sea, es literal cuando Dios quiere, ¿sabes? Háblame de Pepe. Pues Pepe llega a nuestras vidas el 31 de diciembre, el día de fin de año. Rafa se va a por unos churros y a por un predictor metido en la bolsa así de... ¿Literal? de ¡Ay, no, por favor! Todos, papá, churros. Y me dice, toma, por favor, que ya llevamos 4 días de tensión. Encima, claro, era el día 31, vamos a celebrarlo, tal, champán. Entonces, claro, había que salir de dudas. Sí, y entonces digo, que no, hombre, que será una cosa tal. Y efectivamente, positivo. Y entonces en la bendición de la mesa con toda la familia, mi hijo Rafa le pide a la abuela permiso para hacerla él. Y entonces le lea por favor. Sí, más rico. ¿Qué edad tiene Rafa? Rafa va a hacer 7. Y tiene un desparpajo que te lo comes. Y entonces en la bendición doy gracias por este año que dejamos atrás y le pido a Dios que cuide al hermanito que mamá tiene en la tripita. Todo el mundo. O sea, nos miraba porque nadie lo sabía. Y entonces, claro, fue pues una celebración, un gozo. A las 12 semanas, en la eco pues, de control, que es una eco en la que pues ya sabes, que te hacen mucha prueba y tal, pues la cara del ginecólogo, pues un poema, ¿no? Y entonces empieza a describirnos hallazgos que ha visto compatibles con el síndrome de Down. Y nada, desde ese momento... o sea, es verdad que era síndrome de Down u otras patologías o síndromes incompatibles con la vida. Entonces, en ese momento... ¿Qué sentiste? ¿Lo recuerdas o no? O sea, yo sentí... o sea, yo lo único que pedía, desgarrada, era que no fuera la parte de incompatible con la vida. O sea, me acuerdo esa tarde, cuando llegamos a casa... Yo decía, por favor, que sea síndrome de Down, porque yo conocía poco de los otros síndromes porque no viven mucho tiempo. Claro. O sea que... Entonces le decía a mi madre, yo no quiero enterrar a un hijo. Y mira, ¿sabes? Y entonces, con ese diagnóstico, tú sigues el embarazo, ¿cómo lo vives? Porque viviste agobiada, pudiste disfrutarlo, tenías esperanza. O sea, yo disfruté mucho del embarazo porque encima, Sofía... Cuando nos enteramos en la Eco 12, Rafa y yo decidimos abrir la cuenta de Instagram al público. Ahora quiero que me cuentes también de si hubiese una mujer o una familia que estuviese en una misma situación o perdidos, pues de alguna manera poder ayudarnos. Claro. Y de hecho empezó a generarse una red que
realmente los que fuimos ayudados fuimos nosotros, de madres con síndrome de Down. Y recuerdo una que viven en Valencia que me dijo: Elena, disfruta del embarazo porque es como los demás. Y eso me hizo bastante clic. O sea, de, oye, que voy a estar con mi niño, ¿sabes? Dentro de mí, disfruta y haz vínculo como has hecho con los otros 3. Claro, porque tiene que cambiar, Eso es. ¿no? Y, o sea, sí que es un embarazo que te hacen muchísimo más control, te ven cada 15 días y entonces cada eco, pues un poco de susto porque íbamos salvando muchos obstáculos y entonces no tiene patología cardíaca, y yo, gracias. Claro. ¿Sabes? O sea, todo eso por preservar su vida, darle posibilidades, darle garantías y que llegase a casa. ¿Sabes? Que ya me iba yo a encargar de hacerle terapia, de en atención temprana, darle todas... O sea, yo ya tenía, antes de su maletita de hospital, yo había preparado su caja de herramientas de terapia para preparar la succión, para preparar el tono muscular, o sea, todo lo que sabía que podía necesitar, ¿no? Y en la ECO 26 ven que tiene una atresia duodenal. Tiene una obstrucción en el intestino que a mí me genera polidrapnios, que quiere decir que él no está tragando el líquido amniótico, se va acumulando el líquido amniótico de tal manera que te pones en una tripa como gemelar, siendo un bebé. Sí. Y entonces ya en la semana 30 rompo aguas, porque se fisuró la bolsa, es como un globo a presión, un globo de agua, y entonces se fisuró. ¿Te habían anticipado un poco ese momento o...? No, o sea, lo que sí que nos habían dicho es que muy posiblemente nos tendrían que drenar con una punción ese líquido. Claro. ¿Sabes? Sí. Porque tenía yo riesgo de ruptura uterina. O sea, yo también en este embarazo me he reconciliado mucho con el cuerpo de la mujer. Ya. O sea, me parecemos poderosas. O sea, ¿cómo es posible que mi cuerpo haya dado tanto por amor? ¿Sabes? Sí. O sea, no he perdido la esperanza. En el ingreso, luego en la paz de 13 días, he estado a tope. A tope. A tope de oración, en mi caso, porque soy creyente, de acompañar a otras madres, no sé, o sea, de una actitud de te estoy aquí esperando, ¿sabes? Sí. Y lo que me pidieran hacerlo, ¿sabes? ¿Qué percibiste del equipo médico ahí? O sea, bueno, trasladando un poco a mi realidad como madre en un hospital y relación con los médicos, te das cuenta de que tampoco ellos saben por dónde van a salir las cosas por muchos estudios o por muchas prevenciones o probabilidades que surjan. Al final nacen cuando nacen, se desarrolla o se desencadena el parto de una manera o de otra, o sea, son cosas que no están en nuestras manos, ¿no? Y por eso te preguntaba un poco si te habían anticipado, si no, si te encontrabas un poco como de repente fue una sorpresa. En mi caso me pilló totalmente desprevenida, pero por otro lado pienso que si hubiese estado preparada o no lo hubiese vivido de la misma manera. O sea, como que al final un poco la inocencia de ese momento te mantiene mucho con esperanza hasta el final. A ver, en La Paz hay profesionales maravillosos. Maravillosos. Sí. Y el trato que hemos recibido durante todo el tiempo ha sido espectacular, tanto en La Paz como en Puerta de Hierro, de profesionales que, o sea, han apagado el ordenador y dedicar el tiempo que tú, o sea, necesitas para ser escuchado, atendido. Y en La Paz lo mismo. En La Paz las matronas, especialmente las matronas, las recuerdo, o sea, de a lo mejor 3 de la mañana que venían a ponerme el termómetro, no sé qué tal, y estar 40 minutos hablando conmigo tranquila, y entonces explicarme todo. Vino a vernos el cirujano pediátrico de neonatos, todo en el ingreso, porque claro, mi objetivo era saber qué le iba a pasar a él cuando naciera. Claro. Yo soy bastante ordenada y como me gusta como controlar las cosas, y entonces yo pregunto mucho. O sea, porque creo que la información es poderosa. O sea, todo el tiempo, cuanta más información tienes, más herramientas, claro, y más capacidad de decidir. Y entonces sí, ¿no? O sea, han dedicado tiempo, han dedicado esfuerzos, han sido empáticos. O sea, no sé, no tengo palabras. Sí. Nace Pepe con ¿cuántas semanas? Ellos intentaban hacer que llegara a la 34, porque como había que operarle nada más nacer del intestino, pues todo el objetivo era que sus pulmones maduraran lo máximo posible para soportar esa operación. Pero pues en una mañana
que además yo estaba sola, porque las noches del ingreso pues intentábamos que Rafa se fuera con los niños para dar un poquito de normalidad, leerles el cuento, Claro. que vieran, porque yo ya llevaba muchos días fuera y era, mami, ¿vas a volver a casa? Claro. Digo, sí, ojalá. Pero es verdad que pasé mucho miedo porque tenía la bolsa rota, riesgo de infección uterina, o sea, Sí. pues eso, que se pasa mal. Sí. Y nada, Ahí estabais haciendo equipo, o sea, al final no claro. podías estar Y pues, Rafa, atendiendo a una los entrega niños. enorme, porque también yo muchas veces pienso en su papel, que sí que el mío ha sido de estar ahí al pie del cañón, pero el suyo como en la sombra, intentando generar familia, trabajando también, él es autónomo y levantando todos los días y abriendo la puerta, poniendo su mejor cara a sus clientes y nada fácil, ¿sabes? Nada fácil. Y entonces ese día, providencialmente, habíamos quedado que él hacía el turno de la mañana, pero se iba como intercambiando con mi madre, con mi suegra y tal. Sí. Y entonces venía a las 10:30, iba a llegar, pero a las 10 vienen a hacerme monitores y en ese momento Pepe no se encuentra. El latido era un eco, un vacío. Y ¿estabas ahí sola? Estaba sola. Entonces la matrona empezó, ¿no tienes ningún familiar cerca, Elena? Y dijo, está mi marido a punto de llegar, pero por favor decidme lo que tengáis que decirme porque, pues eso, me hicieron una eco y pues... Ya no sé, no iba el había corazón, latido, no había latido. Estaba de casi 8 meses y yo en ese momento, o sea, no lloré, o sea, te quedas en shock. Ya. Era mi bebé, solamente podía decirles eso. Pero si él quería nacer, yo les repetía mucho eso, digo, si él quería nacer, estaba preparado. Y luego empecé, me quiero ir a mi casa, quiero ver a mis hijos. Claro, a intentar, a necesitar compartirlo, abrazarles a tus hijos, buscar un refugio. Sí, quiero irme a casa. Y entonces les decía, Dios, sacádmelo, porque tenía muchísimo miedo, siendo mi cuarto parto, de parir un bebé en esas circunstancias, ¿sabes? Porque dices, es que si el bebé no colabora, ¿qué va a ser de mí? O sea, y entonces una matrona me dijo, Elena, ya has hecho esto más veces, confía en ti, tu cuerpo tiene memoria. Y entonces, otra vez, plum, ¿sabes? Una paz. Y le dije, estoy en vuestras manos. Y entonces empezaron pues eso, a llegar familiares. Elena, ¿qué necesitas? Mi tía Ana, vete por favor a por el faldón del bautizo de los niños. Quiero que sus hermanos le abracen. Me estoy conteniendo mucho las lágrimas porque podríamos estar aquí mucho tiempo llorando las dos a moco tendido. Pero qué poderosa es la red de familia y de amigos que en ese momento, cuando Sofía, tú no estás... en La Paz, que tienen muchos protocolos, porque al final es un hospital público, empezaron a llegar familiares y eran 30 personas en el hall de entrada. Qué fuerte. Rezando por mí y por Pepe, todos allí unidos. Y no se separaron las 12 horas que duró la dilatación y el parto. ¿Sabes? Y luego durante esas horas, qué paz. O sea, te juro que esto no era mío, que venía de toda la oración que había a nuestro alrededor que nos iba llegando. O sea, tuvimos que decidir dónde incinerarle, dónde enterrarle. Todo esto en el paritorio, ¿no? ¿Dónde iba a descansar? ¿Cómo decírselo a los niños? ¿Qué les íbamos a decir? ¿Quién decírselo? O sea, todo como un montón de decisiones que no te esperas y que de alguna manera sí que yo había como preparado un poco el corazón, porque yo pensaba que a lo mejor no superaría la operación. Sí, o sea, que en algún momento te habías planteado que podían no salir adelante, o sea, aún no queriéndolo, buscando la esperanza, pero... Sí. Pero había una parte de ti que conocía esa realidad que a la era una que no estaba posibilidad. preparada, claro. Y nada, nació a la 1:15 de la mañana, una luz preciosa, porque había puesto la matrona Irene una luz como tenue, o sea, es que preparó como el ambiente. Ya. ¿Sabes qué bonito? Sí.
hablas mucho en alguna reflexión de no edulcorar ese momento o el sufrimiento, de las cosas llamarlas por su nombre. Sí. Ahora que estamos hablando así y que me parece durísimo, o sea, te veo aquí y me muero de dolor, o sea, sufro con tu historia, o sea, me parece como que son momentos que estás contando que son pues muy duros de visualizar y de expresar tú como madre y de vivir, pero qué importante es no edulcorarlo, o sea, es que es una realidad tal y como lo has vivido, o sea, no vamos a maquillar las cosas. Me parece muy valiente por tu parte que de cara a tus hijos lo hayas afrontado también así. Yo ahí sí que pienso que me ayuda un poco, haciendo trampa, ser psicóloga. Porque, ya. Bueno, no es ninguna trampa, al final el bueno, camino de uno, claro, como tú decías, o sea, ¿no? Cómo te que ha vas sido como preparando. cierta ventaja, ¿no? Sí. O sea, pero que puede ser también que haya cada uno tenido su camino terapéutico, que puede ser también ese proceso. Claro. Pero tenía muchas herramientas que yo decía, digo, a los niños hay que, o sea, yo no les voy a ocultar mi tristeza. Sí. Desde el minuto 1 se lo hemos compartido. Sí. Entonces me van a ver llorar, nos van a ver abrazarnos rotos de dolor y ellos van a llorar. Es que si no lloran, no se han enterado de lo que ha pasado. ¿En algún momento pensaste que no querías, a pesar de querer contarles todo o no maquillar la realidad, que no querías hacerles pasar por eso? O sea, intentar... No. No, o sea, que no llegué a plantear, pero era ya muy tarde. Y además yo creo que ahí nos cuidó el Espíritu Santo porque estaban, o sea, se fueron justo ese fin de semana de viaje a Málaga. Sí. Porque mis hermanas me dijeron, Elena, necesitan salir de Madrid. Yo muy gallinita, en plan que estuvieran cerca. Claro, porque era verano, ¿no? También, claro, además. Pleno verano, de vacaciones los tres, un calorazo en Madrid. Y sin saber lo que iba a pasar con nosotros, entonces se los llevan ese fin de semana. Y esto era un sábado, de sábado al domingo. Y justo llegaron el domingo. Entonces, o sea, pero me llegué a plantear que estuvieran también ellos pudiendo despedirse de él, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que es verdad que luego cuando lo vives es durísimo. Claro. Porque claro, es un cuerpo precioso, una carita maravillosa, 2 kilos de bebé, que nace calentito pero va perdiendo ese calor. No, claro. Y entonces, o sea, me alegra en cierta medida que no hayan vivido eso, ¿no? Porque ellos ahora tienen unas fotos, pues le hicimos fotos, hicimos vídeo, de todo, sus piececitos. Le fui diciendo lo que le he dicho a sus hermanos al nacer. Claro. Qué precioso eres, qué maravilla ser tu madre. Sí. Y que los niños se queden con ese recuerdo como esa Sí. pues muy de niños, ¿no? Al final que el otro día escuchaba en una entrevista, pues mira, era de un sacerdote y decía, si tu hijo te viene a casa y te dice, papá, ¿cómo vamos a llegar a fin de mes? Tú le dices, pero tú no te preocupes por eso, o sea, ya me encargo yo, o sea, a los niños lo que les toca vivir a los niños en ese momento, ya me encargo yo, que eso es una responsabilidad mía, ¿no? No te agobies por esto, o sea, tú disfruta que eres niño, o sea, esa infantil, pues ese momento infantil suyo. Solo que ahora les sobreprotegemos. Ya. ¿Sabes? Entonces es buscar un poco el equilibrio. O sea, es con las palabras adecuadas, en el momento justo, pero sí, hay que expresarles las cosas, no ocultarlas, ¿sabes? Sí. O sea, porque luego, cuando las emociones no salen, terminan saliendo en formas mucho más dañinas y mucho más sorprendentes, ¿sabes? O sea, en forma de dolores de cabeza que no sabes de dónde vienen, claro. En problemas intestinales crónicos y en mutismo. Hay muchos niños que cuando no se le comunica que un familiar ha muerto, se enteran y perciben muchas cosas, pues los niños perciben todo. Y yo he tenido algún paciente de mutismo de 2 años sin hablar, ¿eh? O sea, con un trauma, pues ese estrés postraumático, sí, en vez de hacerles partícipe y comunicarles pues también la parte de que va con el peaje de la vida, que es el sufrimiento. Claro. Sí. Y luego, ¿sabes lo que hicimos? Sí. Tu tía Paloma nos pintó un retrato de Pepe que tenemos así en este tamaño en casa. Son preciosos. Preciosos. Sí. O sea, pero encima, o sea, es que es tal cual. O sea, es como una foto
de la foto, pero con unas pinceladas ideal. Y entonces lo hemos puesto con unas velitas en casa. Entonces ellos de vez en cuando le enseñan un coche. Mira, Pepe, ¿sabes? Es alucinante. O llegan del cole, sueltan la mochila y hola, Pepe. Y pasan por casa así, ¿sabes? Y digo, fíjate ellos, ¿sabes? Lo tienen súper presente. ¿Han llorado por él? Que se han llorado, puf. Mucho por él. Y siguen. Y siguen llorando. ¿Sí? Y a ti eso como madre te saca también de tu tristeza para consolarles, o te gusta ver un poco que también se están pudiendo expresar, como tú dices, ¿no? Que lo están sacando. Sí. Yo hay muchas veces cuando en otras situaciones o en otros momentos, no todos los niños lloran, todos los niños pasan por momentos complicados o se frustran o que no entienden, ¿no? Porque también están aprendiendo a conocerse. Claro, es que no se nace sabiendo ni de niño, ni de madre, ni de nada. Entonces, efectivamente, eso también va con el peaje, ¿no? De la vida, el aprender en continuo. Hay muchas veces que yo pienso, digo, ¿cuánto tiempo le tengo que dejar llorar? ¿Cuánto tiempo? Y he leído en alguna reflexión tuya que hay que reconocer la tristeza, pero no quedarse en ella. Sí, no quedarse a vivir en ella. A vivir en ella. O sea, que es que al final, porque ahí es cuando entras en la depresión, ¿eh? O sea, una cosa es la tristeza normal de un duelo, que hay que atravesarla y hay que vivirla porque es lo normal y lo natural. Y otra es el perder pues el placer, el gozo en cosas que antes sí que te producían ese placer. O sea, no digo nada más pasar algo así, irte a un concierto, ¿no? De hecho, hemos estado hace poco en uno y como que te cuesta entrar, ¿sabes? Claro. O sea, pero tienes que ir buscando también como tus ritmos. Pero los niños, pues un momento así más de tristeza es el momento del cuento, por la noche, que es cuando la casa está en silencio, ellos bajan revoluciones. Y entonces ahí hay que estar como preparado también para responder preguntas. O sea, que muchas veces yo les digo, para esto no tengo respuesta, chicos. O sea, esto ojalá me gustaría saberlo a mí. O sea, que también tener como la humildad de hasta aquí he llegado. O sea, no sé, no tengo ni idea de qué responderte. Ni idea. O sea, ¿por qué? Ya me gustaría a mí saberlo, ¿sabes? O sea, ¿para qué? Sí que lo sé. O sea, ¿para qué estoy viviendo, no sé, un momento vital de libertad absoluta, de me da igual que me juzguen, estoy más conectada conmigo misma que nunca, conectada también con Dios y con el cielo. O sea, porque claro, vivir algo así y ver la muerte tan de cerca te hace muy vulnerable, pero no por ahora vivir las cosas con miedo, sino que es que nos puede pasar a todos. Sí. Entonces absorbe cada instante, la vida a sorbitos, y a gozar este momento porque estamos de paso. Sí. Y luego mi maternidad ha cambiado muchísimo. O sea, eran 3, o sea, ¿tengo 3 hijos? ¿Tengo 3 hijos? No. Ahora tengo muchísima responsabilidad, tengo 4, con uno ya he cumplido porque ya está en el cielo. Sí. Y a ver con estos 3, ¿sabes? Estos 3, porque mi misión como madre es llevarles al cielo. O sea, que sean buenas personas, que sean buenos amigos, que sean buenos compañeros, o sea, que sean felices. Sí, por supuesto que la responsabilidad ahora mismo está en ellos, ¿no? Sí. El otro día leía un poco volviendo al entorno donde te mueves, o la gente, tú también siendo psicóloga, pues que claro, todo esto se reúne, ¿no? A veces mucha gente quiere ayudar o no sabe cómo, ¿no? Y leía, me pareció muy interesante reflexionar sobre esto, que es, no hay que intentar comprender el sufrimiento porque nadie va a entender, a no ser que haya pasado por lo mismo, pero que nunca va a ser igual. O sea, la persona que tienes enfrente no va a entender por lo que has pasado, pero sí intentar empatizar o entender con las emociones. Es decir, tú estás pasando por un momento triste. Todos hemos vivido un momento de tristeza en algún momento, que podrá ser en distintos grados y niveles o expresada de manera distinta, pero tristeza, ansiedad, estrés, cansancio, falta de respuestas, falta de esperanza, tal. Conectar más con esas emociones más que con la propia situación. Sí, me pareció súper interesante porque me lo aplico a mí misma, la primera de decir, oye, no voy a saber esto si no lo vivo, ¿no? Me ha pasado a mí también de vueltas, ¿no? De sentirme no comprendida porque sé que no están entendiendo esa realidad, pero me pareció muy,
muy sabio Mira, leerlo así. de los mensajes que más me calan a mí, ¿Sí? o sea, aparte de la cantidad de mujeres que hay que me escriben por Instagram Sí, con pues, situaciones también súper dolorosas Sí. y muy similares también a las nuestras, son los mensajes que me llegan de Elena, no sé expresarte porque no sé exactamente, pero te tengo que decir que te acompaño, que o sea, estoy participando de tu dolor, que estoy rezando por ti, que te mando amor, o sea, que no hace falta para tener empatía pisar los mismos zapatos, o sea, para conectar con los otros, o sea, hace falta amor, ¿sabes? Sí. Y estar, o sea, Sí. que muchas veces es mejor tener gestos que palabras. O sea, que a veces si tú no eres de dar palabras ni consejos y no te sale en ese momento, mejor no decir nada que decir algo que pueda dañar. Sí. Por intentar como que deje de llorar. Exacto. A mis hijos, por ejemplo, es llora, que es muy triste. Esto que estás sintiendo se llama tristeza y es doloroso. Llora. Y así lloran, ¿sabes? No es, venga, Gordi, ya no llores. No, llora. Y además, con esto de las lágrimas, mi madre siempre dice que yo tengo don de lágrimas, porque yo lloro con Nemo. Sí. O sea, yo la primera vez que vi Nemo lloré. O sea, me pareció que Marlin, O sea, el pobre... lo que a día de hoy, o sea, tu madre está llamando de manera muy bonita don de lágrimas, pero eres una llorica. O sea, claro, pero soy llorona. O sea, yo empatizo con Marlin, ¿sabes? O sea, un huevito, su mujer, sus hijos, o sea, todo lo ha perdido. Y entonces yo, o sea, el primer día en el cine era en plan, ¿pero qué es esto? Y unos lagrimones. Claro. Y entonces... ¿Qué es para ti llorar? Llorar, Sí. Fíjate, hay estudios recientes ¿Vale? que demuestran que la composición de las lágrimas no es la misma cuando son lágrimas basales o fisiológicas, o sea, cuando lloras por una cebolla o por si te ha metido algo en el ojo, ¿Vale? que cuando son por emociones. O sea, cuando han analizado el contenido de las lágrimas emocionales, han visto que hay hormonas del estrés, o sea, que hacen que regulen el sistema nervioso. Entonces, ¿qué estás haciendo al liberar de tóxico tu sistema nervioso? Qué O sea, qué importante las lágrimas. Y claro, yo cuando digo, no las retengas, claro, porque si las retienes, ese dolor se va a transformar y ahí también estudios de muchos derivados, pues muchísimo más angustiosos y mucho más oscuros. Cuando toca llorar, llora, ¿sabes? Entonces libera todo eso. Tú como madre en algún momento has dicho que no vas a ser la misma, evidentemente, que eras, pero que no volverías atrás. Para nada. O sea, al final un poco todo lo que vamos viviendo en nuestro camino de la vida, lo digo todo el rato, pero es que es tan paradójico ese abrazar ese sufrimiento y transformarlo. Rafa, tu marido, hay una frase que es como de decir, en un momento de los vídeos, que la deja tal cual, en Instagram, que ahora quiero hablar del perfil y de tu vida profesional también, de las ilusiones que tienes también a día de hoy en ese aspecto, pero él dice, al dolor, amor. Al dolor, amor. ¿Cómo trasladas eso en un gesto, en un momento, en este momento que estás haciendo tú o hacia otra persona? Porque muchas veces sientes tanto dolor o estás tan cansado que dices, no sé cómo expresarlo, no sé por dónde salir, o sea, me cuesta. Es que es al dolor, amor, incluso a uno mismo. O sea, yo recuerdo el posparto de Pepe, que ya es duro de por sí, y no tenía la recompensa de mi bebé. Y hubo un momento de rebelarme contra mi cuerpo, de no te soporto, ¿sabes? De ese momento que estás como blanda, ¿sabes? O sea, es que es muy curioso el posparto. Pero también es culpabilidad. Al dolor, amor. Por también. tener una culpabilidad. ¿Te sientes culpable del duelo, a día de y hoy? esto también se lo digo a todas las que puedan estar pasando por algo así. Te sientes culpable de no haber avisado antes. Joder, a lo mejor si le hubiese notado moverse o menos moverse y llego a avisar a las matronas, o sea, la culpa te acompaña, pero se sana. Eso es la maravilla. Yo ahora no me siento culpable porque lo he podido trabajar. Ya. Pero los primeros días era, ¿y si hubiese nacido tal? ¿Y sí? ¿Cómo lo has trabajado? Pues estoy yendo a terapia. Sí. Claro, o sea, si encima yo,
que soy terapeuta, no voy a terapia, sería mal. Pero es verdad que me ha costado encontrar a la persona. Es que muchas veces es más complicado aún, sí. ¿no? Dices, a ver, ¿a mí qué me van a contar de hecho, ahora? Rocío me dice mucho, los psicólogos sois los peores pacientes. Porque claro, yo digo, esta técnica que está utilizando es para... Claro, le estás digo, dando... abandonada, estoy abandonada. Y es verdad que, mira, con Pepe muchas veces en el embarazo tenía miedo de ser más terapeuta que madre. Ya. Porque claro, estaba como súper encaminada a todo lo que le iba a proporcionar para, pues eso, mejorar su hipotonía, tal, todo lo que pensaba que podía tener, ¿no? Claro. Y lo único que he sido de Pepe ha sido madre. Le llevo en mi vientre, le tenía en mis brazos, le he llenado de besos, le he arropado, le he vestido. Solo he sido madre, ¿sabes? Sí. Entonces como al dolor amor es al dolor amor incluso a uno mismo. O sea, para cuidar hay que cuidarse. Sí. Entonces es tener paciencia, tranquila, Elena. O sea, yo me digo muchas cosas que le diría a mis pacientes o que les he invitado alguna vez a decirse, ¿sabes? Sí. Entonces he leído mucho. Lo primero que hice fue coger un libro de, o sea, qué vamos, bueno, sí. Mi cuna vacía. Sí. Para entender también, porque yo no era una experta en duelo perinatal, ni mucho menos, y por lo menos entender muchos procesos, o sea, porque a veces el sufrimiento genera miedo de, oye, voy a estar instalada en esto toda mi vida, claro. ¿sabes? O estos pensamientos que me están viniendo, o estas pesadillas que tuve los 10 primeros días, unas pesadillas terribles, son normales. Entonces, en esos libros que he ido leyendo se han recogido muchas historias, mucha sabiduría, muchos especialistas. Sí. Y te da mucha tranquilidad, ¿no? Ver también, conocer otras realidades, entender lo que decías tú al principio de información, herramientas. Al final es un todo, ¿no? Ir buscando como en ese equilibrio que suena a veces como muy fácil de decir, pero efectivamente tú estás acudiendo a terapia, estás leyendo libros, estás verbalizando las emociones, estás hablándote a ti misma. Yo podría añadir de repente en un momento dado también para mí escribir, o sea, que es muy terapéutico. Está siendo terapéutico y bravo, o sea, Instagram, alucinante. Vamos a darle la vuelta a las redes, pero Instagram es terapéutico ahora. Yo era la o sea, antirredes, ¿eh? Sí. O sea, de verdad, yo era, o sea, porque me gusta, pues, o sea, pero mis hijos, no sé qué, o sea, a mí las redes, o sea, Instagram en concreto, o sea, hemos pasado en 3 meses de mi cuenta de 300 seguidores a 21.000 y son todo historias de conectar unos con otros, mensajes de oración de todo el mundo, historias de mujeres, de familias. Pero bueno, o sea, no sabes la cantidad de cosas que nos están pasando y todas buenas, salvo 3 o 4 excepciones que digo que también tienen que estar, ¿sabes? Claro. Que te dan ese choque de realidad. De realidad, una cura de humildad o de decir, oye, es que hay gente que vive otras realidades. Hablando de esto, que justo viene al hilo, ¿qué le dirías a alguien que no tiene fe en estos momentos? Mira, hay algo que nos va a unir siempre, que es el amor. O sea, creo que es algo universal. El amor no, o sea, es para todos. Y entonces, o sea, yo no soy quien para dar un consejo si está viviendo alguien esta realidad sin fe, porque es su camino, ¿no? Pero sí que pueden poner mucho amor en todo. O sea, en la despedida, en los rituales que hay que hacer cuando tienes un bebé y tienes que despedirte de él. O sea, en mi caso era darle el cielo, ¿no? Y llevarle hasta allí. Pero si no tienes fe, sí que puedes hacer todo eso mismo, poniendo todo el amor, todo el cariño, todo el cuidado, porque eso es como el corazón recibe ese consuelo, el de habérselo dado todo hasta el último instante. Sí, has mencionado antes, perdón, porque me parece súper importante efectivamente que la gente, bueno, pues llegara con este proyecto, llegar a muchas madres que estamos conectadas por lo esencial, o sea, llegar a la esencia, ¿no? Y que habrá gente con fe, que cree en Dios o que no cree en Dios, pero al final nos une también pues ese amor del que hablas, ¿no? O lo esencial de la maternidad, que al final todas estamos un poco, partimos un poco de la misma base. Sí. Pero hay algo que está súper presente en la maternidad, que es la culpabilidad. Yo me acuerdo cuando estaba ingresada en el hospital, compartíamos habitación, estaba en un hospital de Milán público y compartía habitación y me tocó compartir habitación con una madre que estaba embarazada, que se había autoingresado
porque era su segundo embarazo, estaba ya de 37 semanas, pero el primer embarazo había perdido a su niña de 38 semanas. Entonces, pues un poco lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Ella no, pues un día dejó de sentir el latido del corazón y entonces en este segundo embarazo estaba llena de miedo y llena de culpabilidad. Entonces se habían autoingresado. Y fíjate cómo es la vida cuando hablamos de no controlar, no podemos controlar porque no está en nuestra mano. Que yo le decía, yo me voy a ir a casa antes que tú, porque yo decía, no, a mí este niño, yo estoy aquí ingresada unos días, se estabiliza todo, me voy a casa. Y di a luz antes. Y esta madre, a día de hoy sigo en contacto con ella, la adoro, se llama Simona, me acompañó con el celador a la sala de parto porque eran las 4 de la mañana y fue mi ángel de la guarda. Y cómo te va llevando la vida, con quién te va conectando, con las personas a las que va llegando, que merece la pena ponerlo en valor, ¿verdad? Y darle otra mirada, porque tiene ese para qué. Quiero terminar, porque me quedaría horas aquí hablando contigo. Me parece que tienes una sabiduría y transmites tanta paz, a pesar de lágrimas, ¿verdad? Y tanta fe, pero bueno, no podemos extendernos mucho más. Siempre intento acabar con algo, un momento muy feliz de tu vida en este momento. ¿Qué momento del día disfrutas más? Pues mira, ahora mi momento favorito es despertar a mis hijos. ¿Sí? O sea, por las mañanas. Sí, el otro día más. ¿Sí? Estamos todos, estamos bien. Recogerles del cole. Y el favoritísimo, cuando llega Rafa del trabajo. Sí. O sea, cuando le oigo llegar las llaves, el hola chicos, sí, es como ya estamos, ¿sabes? Sí. Y sí, o sea, son 3 momentos muy sencillos, pero que me conectan con otro día más, otro día para entregarse, para dar lo mejor de uno. ¿Y un momento tuyo? Y un momento mío. ¿Tuyo contigo misma? Bueno, yo estoy rezando mucho. Y entonces mi momento, estoy haciendo mucho deporte, pero mi momento de llorar sin barreras es delante del Sagrario, en el Santísimo, en el estudio, la barca. Me quedaría un montón de horas hablando aquí contigo, porque además vives con tu hermana. Sí. Y tu cuñado en la misma casa. Me parece un planazo divertidísimo, pero creo que eso ya lo cuentas en redes sociales, o sea que voy a dejar a la gente que escuche este episodio para que se meta en tu Instagram, que ya te etiquetaré, y vea un poco toda esa realidad. Me parece bastante especial que vivís, pero me parece un lujo también. Sí. Y cerramos ya con una mujer referente para ti. Mi madre. Mi madre, sin duda, o sea, mi madre, bueno, aquí... Lágrimas, más lágrimas. Menos mal que no está aquí, porque iba a querer quedarse y digo, mi madre me acompaña a todo. A todo. Y antes de entrar a paritorio de Pepe, yo no sabía si iba a salir. O sea, es en el único parto, que siempre me han dado mucho respeto a los partos, pero es en el único que dije, igual no vuelvo. Ya. Y me acuerdo de despedirme de ella y decirle, mamá, eres la mujer de mi vida. O sea, la que me ha enseñado todo. La resiliencia, la alegría, la fe, cómo afrontar las dificultades. Sí. Ole por las madres. Sí. Mi madre. Sí. Me encanta, Elena. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. He estado súper a gusto. Señora fenomenal aquí. Yo lo digo todo el rato. Voy a abrir un estudio. Vamos a hacer terapia. Terapia gratis. Ay. Gracias, de verdad. Que vaya fenomenal. Gracias.